Tribunal Constitucional. Buenos días, por favor, nos ponemos de pie. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 5 de mayo de 2014, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Gotelli e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Fernando Calle Jaén. Secretario de la sala, doctor Flavio Reati Apaza. Vamos a iniciar la audiencia del día de hoy. Pueden tomar asiento. Relator. Señor presidente de la sala, señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de las causas en las que las partes se han prestado a informar. Causa número 2, expediente 2896-2013, proceso de amparo, iniciado por doña María Angélica Agurto Oviedo contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Willy Renzo Albia Arrazábal. Señor presidente, debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con los informes de las causas número 51, expediente 3512-2013, proceso de amparo, iniciado por don Víctor Eduardo Bautista Vargas contra la ONP y otros, y la causa número 117. 17. Expediente 8491-2013, proceso de amparo, iniciado por don Blas Hipólito Hugo Álvarez contra la ONP. Ténganse por acumuladas las causas para efectos del informe oral. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Respecto de la primera causa, en el proceso de amparo seguido por la demandante María Angélica Agurto Oviedo, quien pretende el reconocimiento de aportes de 2 a 21 años. En este caso, la demandante, al momento de adjuntar el expediente administrativo, omite adjuntar el informe pericial grafotécnico 1655-2005 y el informe grafotécnico de auditoría 385. En ambos informes se constató, lo cual ha sido observado tanto por el juzgado como por la sala, de que existiría falsedad respecto de la inscripción y los comprobantes de pago. Sobre el particular, solamente para tomar previsión de los datos que tanto el juzgado como la sala han observado, versan los siguientes. En el certificado de pago se hace mención al decreto de ley 22482, régimen de prestaciones de salud. Sobre el particular, esta norma que es del año 79, no obstante, los recibos que señala la demandante son del año 77. Asimismo, los certificados de pago del año 77 al 80 consignan el sello del Instituto Peruano de Seguridad Social, del IPS. No obstante, esta entidad se creó en el año de 1980, conforme al decreto de ley 23161. Asimismo, la resolución 827 del sistema 827, que escribe a la actora como facultativa e independiente, es del año 77. Sin embargo, como hemos señalado, la ley 24705, norma que regula las aportaciones de las amas de casa, es del año 87. Asimismo, en esta resolución también consta el sello del Instituto Peruano de Seguridad Social, lo cual, como ya he señalado, es del año 1980. ¿Sigue, abogado, las otras o ya terminó? No, todas las dos causas de pendiente. Perfecto. Vista la causa, queda el otro. Relator. ¿Va a continuar con la Claro. Tiene la otra causa. Sí. Sigue usted, abogado. Respecto del proceso de amparo seguido por Blas Hipólito Hugo Álvarez, en este proceso el demandante pretende el reconocimiento de años a 30 años. Sobre el particular, este señor, quien es del régimen de construcción civil, y no observa, tanto el juzgado como la sala han tomado en cuenta el precedente vinculante emitido por vuestra digna sala, en el caso Tarazona, el precedente 4762-2007, respecto del reconocimiento de aportes. En este caso, el demandante, respecto de pretende el incremento de años en base a un certificado de trabajo y a la ficha de inscripción en el Seguro Social del Obrero. Sobre el particular, tenemos que observar que en ambos documentos no se observa la acreditación del firmante, ni respecto del certificado de trabajo. Asimismo, respecto de la fecha de inscripción del Seguro Social del Obrero, en este documento, si bien es cierto, se señala la inscripción como tal,
no se puede constatar los años de aportación. Finalmente, en la causa seguida por la demandante, por el demandante Víctor Eduardo Bautista Vargas, en este caso el demandante pretende su desafiliación al régimen de privado de pensiones. Sobre el particular, el demandante, si bien es cierto la sala declara fundada la demanda, el juzgado declara fundada la demanda, la sala se revoca lo resuelto, declarándolo improcedente. Sobre el particular tenemos que observar varias aristas. En primer término, respecto el demandante se le ha reconocido 21 años de aportes a la fecha de emitirse receipts. No obstante, el demandante pretende su incremento a 35 años. En este caso, también hay que observar que conforme el precedente vinculante del caso Tarazona, el demandante pretende el incremento de años en base al certificado de trabajo emitido por la empresa Atlas. No obstante, en este certificado, el demandante no adjunta la constancia de registros públicos correspondiente con la firma del representante legal del empleador. Asimismo, otro punto que tenemos que tomar en consideración es respecto de la exclusión respecto de la pensión mínima. Como he señalado, el demandante tenía 21 años, al demandante se le han reconocido 21 años de aportes. Sobre el particular, tenemos que observar que una de las causales de exclusión legal de desafiliación es que el demandante registra cuanto menos 20 años de aportaciones efectivas en un total entre régimen privado y nacional de pensiones. Asimismo, en este caso, el demandante también tenemos que observar que ha nacido antes del año 45, con lo cual existirían dos causales por las cuales se le debería desestimar la pretensión del demandante. Vistas las causas, quedan al voto. Continúe, relator. Causa número 6, expediente 2936-2013, proceso de amparo, iniciado por don Enrique II Castillo Sánchez contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Raúl Carranza Velázquez. Señor presidente de la sala, el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe en la presente causa con las causas que citaré a continuación. Causa número 7, 2939-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Victoria Santa Alcántara Laos contra la ONP. Causa número 22, expediente 3089-2013, proceso de amparo, iniciado por don Sósimo Melgarejo López contra la ONP. Causa número 33, expediente 3296-2013, proceso de amparo, iniciado por don Mariano Quispe Vilca contra la ONP. Causa número 69, expediente 3702-2013, proceso de amparo, iniciado por don Antonio Gómez Guerra contra la ONP. Y finalmente la causa número 103, expediente 103. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Puede hacer uso de la palabra, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados, colegas de la defensa. En efecto, las causas que voy a informar, voy a ser breve en mi exposición, es la causa 2936-2013, Enrique II Castillo Sánchez es el demandante, solicita pensión de invalidez por orfandad, ¿no? En la procedencia de la Sala Civil de Huaura. Señor presidente, el demandante interpone demanda de acción de amparo para que la ONP le reconozca una pensión de invalidez por orfandad. Sin embargo, habiendo efectuado las constataciones posteriores, el demandante no acredita los medios requeridos para poder obtener la pensión solicitada. Más aún, el certificado médico emitido por el Hospital de Barranca determina que el demandante no tiene fecha de inicio de incapacidad, puesto que este certificado fue emitido en el año 2013. Por lo tanto, el demandante, la ONP le reniega la pensión porque adquirió la mayoría de edad. Por lo tanto, no tiene derecho a la pensión solicitada. En el expediente 2939-2013, el demandante Victoria Santa Alcántara Laos solicita se le reconozca pensión de viudez. La procedencia de la Sala Civil de Huaura. Igualmente, señor presidente, la demandante interpone demanda de acción de amparo para que se declare la nulidad de la resolución que le deniega la pensión de viudez, toda vez que dice que ha acreditado todos los aportes necesarios. Sin embargo, efectuando las constataciones necesarias, se acredita que la demandante no ha presentado ningún certificado médico que acredite el vínculo laboral del causante con las empresas que han sido declaradas. Más aún, el único empleador que se registró
se constató de que el causante no acredita ni tampoco se encuentra registrado en la planilla de sueldos ni salarios, por lo tanto se le denegó la pensión solicitada. En el expediente 3009-2013, el demandante Sósimo Melgarejo López solicita una pensión de jubilación, la procedencia a la Sala Civil también de Guaura. En efecto, señor presidente, el demandante interpone una acción de amparo para que se le reconozca una pensión de jubilación conforme al decreto ley 19990. Sin embargo, haciendo las constataciones de su expediente administrativo, el demandante ha presentado copias, copias de los documentos, pero copias simples, colisionando esto pues con la sentencia del Tribunal Constitucional 4706-2007, en la cual indica pues de que las copias simples no son admisibles. Puede presentar certificados originales, copias pirateadas, copias certificadas, más no en copias simples. Más aún, haciendo la constatación también de los empleadores que han sido registrados, el señor no se encuentra también registrado en las planillas, ni mucho menos en algunos empleadores no se han acreditado las direcciones en las cuales han sido declarados. Por lo tanto, la ONP le denegó también la pensión de jubilación. En el expediente 3196-2013, Mariano Quispe Vilca solicita se le recalcule la pensión de jubilación minera. Señor presidente, en el año 1999 la ONP le otorga una pensión de jubilación minera por el importe de 807 soles.36. Sin embargo, el demandante interpone una demanda de acción en el año 2003 para que se le recalcule la pensión solicitada, toda vez que dice de que acredita los años de aportes. En efecto, la ONP, mediante mandato judicial, le hace un recálculo de la pensión en 2.790 soles. Sin embargo, actualmente el demandante interpone nuevamente una acción de amparo indicando que ha acreditado los años de servicios más la enfermedad profesional que adolece. Por lo tanto, manifiesta que también le corresponde un recálculo de la pensión de invalidez, de jubilación minera. La ONP le ha denegado toda vez que esta pretensión ya ha sido discutida en un proceso anterior. Por lo tanto, no le corresponde la pensión solicitada. En el expediente 3702-2013, Antonio Gómez Guerra es el demandante, solicita la aplicación de la ley 23908. Señor presidente, la Sala Mixta de Huancayo declaró fundada su demanda en parte, en la cual ordena a la ONP que se le reintegren todos los reintegros dejados de percibir, pero sin embargo le deniega en cuanto a la aplicación de la ley 23908 a su pensión inicial, toda vez que el demandante percibe un monto superior a los 3 sueldos mínimos vitales como pensión inicial. Por lo tanto, en ese extremo la ONP le ha denegado la pensión y el demandante pues interpone recursos de amparo para que se le reconozca también esa pensión solicitada. Finalmente, señor presidente, en el expediente 8214-2013, el demandante Luis Verano Urbano invoca que se le restituya la pensión de invalidez, la procedencia, la Sala Civil de Guaura. La ONP le otorga una pensión de invalidez al demandante. Sin embargo, la administración decide suspender la pensión toda vez que el demandante no se ha acercado a evaluar los exámenes médicos correspondientes para determinar o para ver si prevalece la incapacidad, El demandante interpone esta acción de amparo indicando que se ha vulnerado sus derechos. Sin embargo, señor presidente, conforme obra en la resolución, se ha acreditado de que en mérito a todas las notificaciones requeridas, el demandante nunca se ha personado a la Comisión Médica Evaluadora para ser evaluado médicamente. Por lo tanto, se denegó la pensión de invalidez solicitada. Señor presidente, a todas las causas expuestas solicito por favor que se declare infundada la demanda. Muchas gracias. Vistas las causas, quedan al voto. Causa número 10, expediente 2957-2013, proceso de amparo, iniciado por don Sabino Lorenzo Vizcarra Tumba contra la ONP. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Alberto Adolfo Ruiz Montoya. Señor presidente, el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con el informe de la causa número 74. Expediente 3771-2013, proceso de amparo, iniciado por don Pío Abundio Gamarra Trujillo contra la ONP. Téngase por acumuladas las causas para efecto del informe oral. Puede hacer uso de la palabra, abogado.
Con su venia, señor presidente, señores magistrados. La primera causa del señor Lorenzo Vizcarra Tumba se trata de una pretensión de la pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, toda vez que hemos acreditado en autos que el señor trabajó para un único empleador, que es la empresa minera metalúrgica Southern Peru Corporation, desde el 58 hasta abril del 98. Durante esos 41 años, efectivamente, él ha tenido la calidad de obrero y ha tenido que trasladar de lugares de centros de producción de la mencionada empresa. Hemos acreditado en autos, señor presidente, el certificado de la comisión médica. En un inicio se presentó un certificado de discapacidad, pero posteriormente, con la venia de este ilustre colegiado, se ordenó que todas las pensiones de renta vitalicia necesitan obligatoriamente un certificado de una comisión médica. En esta litis hemos presentado un certificado de la comisión médica. Lo que pasa que el ACU, en una primera instancia, señala que solamente el recurrente padece de la enfermedad de hipoacusia. Y como la solicitud de pensión de renta vitalicia fue presentada 10 años posteriores a la fecha de cese, considera de que no existe el nexo de causalidad. Sin embargo, el ACU olvida que también el certificado de la comisión médica mencionado señala también que el demandante padece de neumoconiosis por la exposición a los polvos orgánicos y gases tóxicos de su actividad minera. El AQEN, la Sala Superior, también olvida pronunciarse sobre la enfermedad de neumoconiosis, toda vez que, como repetimos, está acreditado en autos 2 enfermedades profesionales. La tercera también consideramos que es una enfermedad profesional, porque toda vez que se trata de una visión subnormal y se trata de lumbalgia por las altas horas intensas de trabajo, los intensos movimientos que ha realizado en su actividad minera y toda esa relación que existe de sus 41 años de trabajo, queda demostrado que el recurrente padece de esas enfermedades profesionales. En un inicio, vuelvo a recalcar, la emplazada ONP denegó la pensión de renta vitalicia con el argumento deslenable de que su pretensión había caducado, toda vez que él cesó el año 98 y la solicitud de pensión de renta vitalicia fue presentada el 2008. Por estas consideraciones, siendo que está garantizado además las aportaciones al decreto ley 18846, desde su creación hasta la finalización, porque en ningún momento se cuestiona los aportes que ha efectuado el empleador sobre la contingencia de su pensión de renta vitalicia. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicito se declare fundada la demanda en lo que se refiere al otorgamiento de pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional. En la siguiente causa, señor presidente, se trata del señor Pío Abundio Gamarra Trujillo. La pretensión versa única y exclusivamente sobre el reconocimiento de la validez total de sus años de aportación del 1 de septiembre del 1 de septiembre de 1970 al 18 de agosto de 1981. Para su ex empleador, Alimentos Vitasa, Sociedad Anónima. ¿Qué pasa en esta litis, señor presidente? El señor demuestra el vínculo laboral del 70 al 81. La emplazada ONP dice, no señor, no está reconocido parte del 70, menos el 71, menos el 72, menos el 73 y menos el 74. Lo demás sí te reconozco. Hemos presentado en autos el certificado de trabajo. Hemos presentado también en autos la constancia y el récord de aportaciones expedido por el IPS antes que custodiaba las aportaciones al Seguro Social. Entonces no entendemos por qué la emplazada deniega esos 4 años de aportación para un mismo empleador. Ya existe innumerables jurisprudencias anteriores que han señalado con esta última modificatoria del artículo 70, que modifica el artículo 70 del decreto ley 19.990, la ley 29.711, debidamente ya reglamentada, que dice que están proscritas la caducidad de aportaciones al Seguro Social.
y esto en relación con el artículo 72 del decreto de ley 1990. Ya anteriormente se expidió la ley 28407, que decía en concordancia con la ley, con el artículo 2 de la ley 27585, se le daba al trabajador la facultad de reconocerse hasta 4 años de aportación. Consideramos entonces de que es injusto y arbitrario desconocerse los 36 años de aportación que ha acreditado el recurrente para que se le otorgue la pensión de... Finalmente quisiera precisarle de que existe un informe de la Defensoría que señala, el informe defensorial 135, que existe más de 40 millones de documentos para el reconocimiento de aportes previsionales sin digitalizar, trasladados por el IPS a la ONP. Por esas consideraciones, señor presidente, este ilustre colegiado, solicito, atendiendo que el señor Pío Abundio Gamarra Trujillo tiene una avanzada edad de 76 años, se declare fundada la demanda y se le considere sus 36 años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones. Vistas las causas, quedan al voto. Causa número 11, expediente 2979-2013, proceso de amparo, iniciado por don Tomás Juárez Ojeda contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado la palabra la abogada Medallic Stephanie Villón Raimundo. Señor presidente, debo informarle que la mencionada abogada ha solicitado acumular el informe en la presente causa con los informes de las causas número 14, expediente 2995-2013, proceso de habeas data, iniciado por don Carlos Cervantes Castro contra la ONP, así como en el expediente causa 81, expediente 7907-2013, proceso de amparo, iniciado por don José Domingo Aquino Zapata contra la ONP. Téngase por acumular las causas para efecto del informe oral. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Voy a proceder al informe oral sobre el expediente 2979-2013. Mediante este amparo, la parte demandante solicita el otorgamiento de una pensión de jubilación bajo el régimen general 19990. Al respecto señala que se ha acreditado 29 años de aportaciones. Sin embargo, para estos efectos únicamente ha presentado copias simples de boletas de pago y certificados de trabajo, lo cual evidentemente no son suficientes para generar convicción al juzgador a efectos de este reconocimiento. En todo caso, según señala el precedente de observancia obligatoria 4762-2007, este deberá acreditar mediante instrumentales idóneos y necesarios, y además esta causa debería dilucidarse en la vía ordinaria donde sí cuenta con una estación probatoria. En tal sentido, solicito que se desestime el recurso de agravio constitucional y se declare improcedente la demanda. En cuanto a la causa 7907-2013, proceso de amparo, el demandante solicita que se le otorgue una pensión bajo el régimen especial. No obstante, el demandante no ha acreditado estar inscrito en la Caja Nacional de Pensiones y, asimismo, no ha cumplido con acreditar los años de aportaciones. Únicamente se le han reconocido 2 años y 1 semana de aportaciones. Por eso, en ese sentido, también solicito que se le desestime el recurso de agravio constitucional al no haberse vulnerado derecho alguno. En cuanto a la causa 2995-2013, el demandante solicita que se le otorgue, que se le extracte el periodo laborado desde enero de 1964 hasta diciembre de 1996. Sin embargo, el demandante no ha cumplido con señalar cuál fue su ex empleador. Por lo tanto, la ONP no se encuentra obligada a crear o producir esta información con la que no cuenta, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Es en ese sentido que también solicito que se desestime el recurso de agravio constitucional. Vistas las causas, quedan al voto. Causa número 13, expediente 2989-2013, proceso de cumplimiento,
iniciado por don Alejo Yapias Córdoba contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Maribel Milagros Lara Menéndez. Señor presidente, debo informarle que la señorita abogada ha solicitado acumular el informe de la presente causa con las causas número 26, expediente 3241-2013, proceso de amparo, iniciado por don Armando Nacayabu Cruzate contra la ONP, y la causa número 82, expediente 7953-2013, proceso de amparo, iniciado por don Sabino Cadillo Aquino contra la ONP. Téngase por acumuladas las causas para efecto del informe de la abogada. Puede hacer uso de la palabra lo más concreto posible. Gracias. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Respecto a la causa 2989-2013, acción de cumplimiento interpuesto por Yapias Córdoba Alejo, en representación de la ONP solicitamos que se declare la improcedencia de la demanda. Esto en virtud que el demandante, mediante el presente proceso, solicita que se declare, se rectifique un supuesto error material contenido en la resolución 1353-94, mediante la cual se le otorgó renta vitalicia y señala que no se habría señalado el porcentaje de incapacidad. En tal sentido debemos manifestar lo siguiente. En el caso de las acciones de cumplimiento se tiene que tener en cuenta que la ejecución que se solicita debe ser clara y cierta para que se pueda declarar la fundada la demanda. En este caso es evidente que ello no sucede. Además, cito el precedente vinculante contenido en el expediente 168-2005, en el cual señalan los requisitos para que proceda esta acción, que son ser un mandato vigente, ser un mandato cierto y claro, no estar sujeto a controversia, ser incondicional, entre otros. De esta manera es evidente que en el presente caso no se advierte la configuración de estos requisitos para poder ser declarada fundada la demanda. De esta manera solicitamos que se declare la improcedencia de la misma conforme el juzgado y la sala lo declaró en su momento. Respecto al expediente 3241-2013, vista número 26, interpuesta por Nacayabuco Cruzate Armando, en representación de la ONP solicitamos que se declare la improcedencia de la demanda. En este caso, el demandante ha solicitado el reconocimiento del total de años de aportaciones en base al Decreto Supremo 082-2001. Cabe precisar que en este caso la ONP ya le ha otorgado pensión de jubilación minera, sin embargo el demandante aduce que no se le habría reconocido la totalidad de años de aportación. Ahora bien, respecto a los periodos que se pretende reconocer, tenemos dos empleadores. Respecto al primer empleador, los medios probatorios presentados han sido una cédula de inscripción en el Seguro Social y una declaración jurada de parte. Y respecto al segundo empleador, que es Empresa Siderúrgica del Perú, no presenta documentos. De esta manera es evidente que los periodos que pretende acreditar no cumplen con lo establecido en la sentencia contenida en el expediente 4762-2007. Por lo tanto, solicitamos la improcedencia de la demanda. Asimismo, debemos señalar lo siguiente: el demandante solicita la aplicación del artículo 1 del Decreto Supremo 082-2001. Sin embargo, debemos precisar que esto es de aplicación para los casos en los cuales los asegurados no cuentan con pensión de jubilación. En este caso, conforme lo señalé en un primer momento, el demandante ya goza de pensión de jubilación minera, por lo tanto no es de aplicación a su caso. Solicitamos la improcedencia de la misma. Finalmente, respecto al expediente 7953-2013, vista 82, el demandante en el presente caso solicita que se deje sin efecto 3 resoluciones emitidas por la ONP. La primera de ellas, 3073-2005, por la cual se le denegó la pensión. La segunda, 2863-6-2007, por la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración. Y la tercera, 4251-2008, por la cual se declaró infundado el recurso de apelación. Esto fue debido a que el demandante no acreditó los años de aportación necesarias para acceder a una pensión de jubilación. Ahora bien, respecto a los años que pretende acreditar en este proceso, son de 2 empleadores. El primer empleador es Empresa Expreso Ancash y presenta simplemente una copia fedateada por la ONP de un certificado de trabajo. Y Empresa Huaraz de Transportes, una copia fedateada del certificado de trabajo. Igual que en el caso anterior, no cumple con lo señalado con la 4762, por lo tanto solicitamos que, al igual que el juzgado y la sala, se declare improcedente la demanda. Quedan al voto. Relator, continúe, por favor. Causa número 18, expediente 3032-2013, proceso de amparo,
iniciado por don Raúl Alvarado Chávez contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Ronald Javier Ceballos Alegre. Señor presidente, el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe en la presente causa con la causa número 37, expediente 3368-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Eufemia Quiroz Gamarra contra la ONP, y la causa número 62, expediente 3630-2013, proceso de amparo, iniciado por don Agustín Álamo Farro contra la ONP. Téngase por acumuladas las causas para efecto del informe oral. El abogado puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Buenos días. Respecto del expediente 3032-2013 y 3630-2013, vistas 18 y 62, se tratan de procesos de amparo interpuestos contra resoluciones que deniegan el derecho a la pensión a los demandantes. En el primer caso, en ambas instancias ha sido declarada, en primera instancia fue declarada fundada la demanda, en segunda instancia fue declarada improcedente, porque al momento de revisarse las planillas de pago por parte de la sala superior, se observaron que las planillas no tenían firma ni indicaban el empleador a la que correspondían. Por ese motivo, la sala decide revocar la sentencia de primera instancia y declarar improcedente la acción de amparo. En el segundo caso, el expediente 3630, fue declarada improcedente la demanda en ambas instancias a partir del informe de fiscalización que obra folio 165 y 166 del expediente administrativo, donde consta que existe irregularidad en la documentación presentada por el demandante. Como se ve en ambos casos, se trata de valoración probatoria, que no es materia de una acción de garantía, por lo que solicitamos que se confirmen ambas sentencias y se declare improcedente la demanda. Y finalmente, en el expediente 3368-2013, la vista número 37, se trata del proceso de amparo interpuesto contra la resolución que declara nula la resolución que otorga pensión de jubilación a la demandante Eufemia Quiroz Gamarra. En este caso, el sustento para la resolución administrativa que declara la nulidad de la pensión es el informe de fiscalización que obra folio 165 y 166 del expediente administrativo, que indica que existe irregularidad en la documentación presentada. Por tal motivo, consideramos también que, existiendo un pronunciamiento claro respecto de la irregularidad de la documentación, no existe arbitrariedad alguna y por lo tanto se debe también declarar improcedente la demanda. Vistas las causas, quedan al voto. Causa número 44, expediente 3432-2013, proceso de amparo, iniciado por don Beni Díaz Panduro contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Percy Javier Roire Flores. Señor presidente, debo indicarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe en la presente causa con el informe en la causa número 52, expediente 3516-2013, proceso de amparo, iniciado por don Orlando Medina de la Cruz contra la ONP, y la causa número 97, expediente 8151-2013, proceso de amparo, iniciado por don Manuel Hurtado Galvez contra la ONP. Téngase por acumular las causas para efecto del informe oral. El abogado puede hacer uso de la palabra. Buen día, señor presidente. Buenos días, señor magistrado. Con vuestra venia, señor presidente. En cuanto a la causa número 44, interpuesta por el señor Díaz Panduro Beni, de lo que se viene a tratar en este recurso de agravio constitucional es sobre la aplicación del artículo 14 de la ley 27803. Lo que persigue el demandante es que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada conforme a este dispositivo, que fue planteado para aquellos casos de los trabajadores que habían sido cesados colectivamente, por ceses colectivos. La norma dispone pues una serie de requisitos, entre ellos acreditar los 55 años de edad, acreditar 20 años de aporte y estar incluido dentro del listado de ceses colectivos, además de haber optado por el beneficio de la pensión de jubilación. En el presente caso, el señor, si bien cumple con el requisito de la edad de 55 años, si bien cumple estar dentro del listado de los ceses colectivos, también es cierto es que a la fecha en que él cesó en el Banco Agrario tenía reconocidos aproximadamente 19 años de aportación. El artículo 14 dispone en su quinto párrafo
el reconocimiento de años de aportes adicionales para que él pueda llegar para que la parte demandante pueda llegar a los 20 años y así poder acceder a este beneficio, siempre y cuando no haya reiniciado actividad laboral con el Estado, actividad directa. En el caso de autos está acreditado, y también la parte demandante lo ha reconocido, que el demandante con posterioridad a ello trabajó en el Ministerio de Agricultura, obra en autos el certificado de trabajo en el cual laboró en calidad de técnico agrario. Y ese ha sido el motivo por el cual se le denegó la pensión solicitada. Lo he entendido así tanto en primera instancia el juzgado como la sala. Por lo tanto, en aplicación de este dispositivo, nosotros solicitamos que el recurso de agravio constitucional sea desestimado. Con relación a la causa 52, interpuesta por el señor Orlando Medina de la Cruz, se persigue el otorgamiento de la pensión de jubilación en el régimen general. Sin embargo, los medios de prueba que han sido presentados para acreditar aportes han sido insuficientes. ¿Cuáles han sido los medios de prueba? Solamente un certificado de trabajo del año 2008, obra en autos, emitido en Chincha Alta y suscrito con una persona que pretende acreditar que el señor ha trabajado como panadero en calidad de representante legal desde el año 69 al año 72, que es lo que básicamente persigue que se le reconozcan estos periodos. Sin embargo, sobre en autos y en el expediente administrativo, los informes que no han sido cuestionados, en los cuales se está cuestionando los libros de planillas por irregulares, ¿no? Sobre todo por temporalidad, ¿no? Son libros nuevos, sellos nuevos y sobre todo que están en poder de una persona que no se encontraba autorizada, que era un contador general. No habiendo convicción, no generando convicción, es por ello que se le ha denegado la pensión y por lo que solicitamos que se desestime el recurso de agravio. Y por último, con relación a la causa 97, este es un tema de excepción de cosa juzgada. La parte demandante solicitó que se le otorgue una pensión de jubilación ante un juzgado que es el 10º constitucional. El 10º constitucional emitió sentencia declarando infundada la demanda, pronunciándose por el tema de los aportes, pronunciándose por los medios probatorios, y la parte demandante no cuestionó, no impugnó. Sin embargo, ha presentado un nuevo proceso por lo mismo, obran en autos las copias, las demandas de la sentencia, pretendiendo lo mismo, y así lo ha entendido el juzgado y la sala, declarando fundada la excepción de cosa juzgada, toda vez que se ha pronunciado sobre el fondo y no ha sido oportunamente cuestionado o impugnado por la parte demandante. Es por estas consideraciones que solicito que las causas sean desestimadas. Vistas las causas, quedan al voto. Causa número 19, expediente 3079-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Ivonne del Pilar Azo Zárate contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la señorita abogada Gil Sabrina Ramírez Tafur. Puede hacer uso de la palabra, abogada. Buenos días, señores magistrados. Vengo en representación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. En el presente caso, la demandante solicita su reposición por una desnaturalización del contrato y un supuesto despido. En el presente caso, como se aprecia en autos, ambas partes han celebrado un contrato de trabajo de naturaleza temporal por inicio de actividades. Se señaló el plazo por 4 meses y 7 días. El objeto del contrato fue la implementación de un piloto para un puesto de control secundario en Tumbes. Este no solamente se encuentra sustentado en el contrato, sino también en un informe 131-2010, expedido por la Gerencia de Fiscalización y Control de la SUNAT, por lo que solicitamos que esta demanda se declare infundada y se desestime el agravio presentado. Vista la causa, queda el voto. Causa número 35, expediente 3352-2013, proceso de cumplimiento, iniciado por don Roberto Espinosa Vargas contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la señorita abogada Blanca Morante Vargas. Puede hacer uso de la palabra, abogada. Buenos días, señores magistrados. Señores magistrados, teniendo en cuenta que el proceso de cumplimiento tiene como propósito que las autoridades competentes cumplan lo dispuesto por una ley o un acto administrativo,
cuando ésta se encuentra renuentes a ello, se tiene que en la presente causa contiene una acumulación indebida de pretensiones, pues se pretende que se dé cumplimiento a un acto en específico y además que se declaren inaplicables diferentes resoluciones que fueron emitidas posteriormente por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. En ese sentido, se tiene que tener en cuenta que el actor pretende o tiene como único propósito que se declare nula una resolución y se acepte la renuncia de la solicitud de renuncia y se pretenda ocultar un ilícito. Es así que la Superintendencia tomó conocimiento de manera directa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que el actor había presentado un título universitario de grado de bachiller falso. Es por eso que vio por conveniente destituirlo de su cargo, porque a través de este documento había accedido a un puesto y a un cargo ocupacional que no le correspondía. Si bien es cierto que el Tribunal del Servicio Civil declaró y ordenó que esta resolución sea admitida y se dé a trámite, esta resolución no ordenó que se dé por aceptada dicha solicitud de renuncia. Es por ello que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria vio por conveniente que para otorgarle los beneficios sociales se tenían que emitir otras resoluciones otorgándole y recategorizándole la categoría que realmente le correspondía en base al grado de estudios obtenido. Y posteriormente proceder a emitir una nueva resolución para proceder a liquidarle los beneficios en base a ese nivel que le correspondía. Es por eso que solicitamos que se confirme la sentencia de la segunda sala que declara la improcedencia de la acción de cumplimiento. Asimismo, señalar que no existe un mandato claro e inobjetable en el hecho de aceptar la renuncia, sino en el hecho que existen suficientes elementos que acreditarían que el señor cometió un ilícito y por tanto no le correspondía obtener el nivel y la categoría profesional que se le había aceptado. Gracias. Causa número 38, expediente 3374-2013, proceso de amparo, iniciado por la empresa Medifarma, Sociedad Anónima, contra el Ministerio de Economía y Finanzas y otros. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Carlos Enrique Rodríguez Manrique. Puede hacer uso de la palabra, abogado. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En el presente informe venimos a sustentar el recurso de agravio constitucional que hemos interpuesto contra la sentencia emitida por la sexta sala, que revocó la sentencia de primera instancia que en principio había declarado fundada nuestra demanda y reformulándola la declaró infundada, básicamente sobre ese extremo. Nosotros planteamos, mi patrocinada Medifarma planteó una demanda de amparo constitucional por la vulneración a su derecho a igualdad ante la ley en la faceta de discriminación positiva. Habida cuenta que debido a un pronunciamiento del Organismo Superior de Contratación del Estado, fundado en un informe legal del Ministerio de Economía y Finanzas, 4 meses después de la vigencia de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, se dispuso o se postuló que el beneficio que se otorgaba a los postores que presentaban productos nacionales, el famoso beneficio del 20%, no se debía conferir más. ¿Cuáles son básicamente los hechos de este caso? Durante la vigencia de la antigua Ley de Contrataciones del Estado, se emitió la Ley 27143. Esta ley y sus medidas complementarias, dispusieron que a los productores nacionales se les otorgase un beneficio de 20% luego de la calificación que se hacía al amparo de esta ley. Y bueno, esto se aplicaba en mérito al artículo 31 complementado por esta ley especial. Esta ley fue objeto de una acción de inconstitucionalidad. Esta acción de inconstitucionalidad fue declarada infundada, ratificándose la plena vigencia y constitucionalidad de la ley 27143 y del beneficio que se otorgaba. ¿Qué sucedió? El 1 de febrero del 2009 entra en vigencia la nueva Ley de Contrataciones, y esto es muy importante. Durante casi 4 meses, todas las entidades del Estado siguieron aplicando el beneficio sin ningún problema y siguieron otorgando buenas pros, siguieron convocando procesos, dando este beneficio a los postores que producían bienes nacionales.
4 meses después, en mayo, se produce un acto que es el acto lesivo, que es la publicación de un pronunciamiento en la página web de la OCE o del OCE, que en mérito a un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, amparado en el informe de asesoría jurídica del MEF, señala que esta bonificación y la ley habían sido derogadas tácitamente por la nueva ley de contrataciones del Estado. Y ese es el acto lesivo que la sentencia de primera instancia decretó como violatorio de nuestro derecho constitucional, porque supuestamente, y aquí viene el kit del asunto, el Ministerio de Economía y Finanzas argumentó que como quiera que se había derogado el artículo 31 de la antigua ley de contrataciones del Estado, que era el que calificaba técnicamente las propuestas, por la derogación general de esta ley por la nueva ley del Estado, la nueva ley de contratación del Estado, entonces ya la ley 27143 que establecía el beneficio no podía aplicarse, cosa completamente equivocada. ¿Por qué es equivocada? Porque sostener ello es como sostener que la sustitución de un código, como el Código Civil, generaría que todas las normas complementarias a este código de naturaleza especial y que sean referencias al texto normativo, al cuerpo normativo anterior, quedasen derogadas tácitamente, lo cual es completamente un error. Es como sostener que la antigua ley de habeas corpus y amparo, ¿no?, que hacía referencia a la Constitución del 79, al haber sido derogada la Constitución del 79 y dictarse la Constitución del 93, todas las referencias, como se hacían referencias a la carta anterior, entonces la ley ha quedado derogada por la Constitución del 93, y eso obviamente no ocurrió así. Nosotros sustentamos que no hubo ningún supuesto de derogación, ni expresa ni tácita, de la ley 27143, no se derogó nunca el beneficio del 20%, y más grave aún, y aquí viene el agravio que nos causa específicamente la sentencia de segunda instancia, la sentencia emitida por la sexta sala. La sexta sala se basó además en su motivación para revocar la sentencia de primera instancia en la vigencia del TLC con los Estados Unidos. Es decir, dijo, el TLC de los Estados Unidos, como confiere trato nacional y trato no discriminatorio, entonces ha derogado el beneficio especial que se había dado por ley especial a los productores nacionales, lo cual es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque, como sabemos, un tratado bilateral no deroga en ningún caso una ley general del Estado que otorga un beneficio específico. Es más, la sexta disposición transitoria, que mal cita la sentencia de segunda instancia, señala todo lo contrario de lo que dice la sala, que es para aquellos casos en los que alguien haya firmado un tratado bilateral y se den beneficios a los nacionales, pues esos sujetos provenientes de ese Estado con el cual se ha hecho ese tratado internacional, tendrán el trato nacional y le darán el 20%. Es decir, a los ciudadanos o postores estadounidenses que participan en el proceso de elección les correspondía que les den el 20%, en el mejor de los casos, como trato nacional, pero en ningún caso el TLC había derogado la ley 27143, que es la ley que nosotros sustentamos, que está completamente vigente. Y solamente para terminar, señor presidente, el de ley 29477 dictó precisamente una ley de consolidación del proceso normativo para derogar todas aquellas normas que consideraban ellos que habían sido derogadas. Obviamente la 27143 jamás fue pronunciada ni fue parte de este pronunciamiento del Congreso de la República, no forma parte de las leyes que habían sido derogadas tácitamente. Contrario sensu, esta ley está plenamente vigente. Repetimos, no ha habido ley expresa por parte del Congreso, ni derogatoria tácita de ninguna norma, no hubo incompatibilidad entre la ley especial y la ley general, tanto es así que durante 4 meses, y con pronunciamientos expresos de la OCE además, ante consultas que hicieron los postores, este beneficio se siguió otorgando. Por esas consideraciones, solicitamos, señor presidente, señores magistrados, que se declare fundado nuestra demanda de constitucional de amparo y revocándose la sentencia que revocó a su vez la de primera instancia, que ya la había declarado fundada, se declare fundada nuestra demanda. Vista la causa, queda el voto. Relator, se suspende la audiencia por 3 minutos. Se reabre la audiencia. Relator, sírvase continuar con las vistas. Causa número 59, expediente 3606-2013, proceso de habeas data, iniciado por don Félix Wagner Arista Torres, contra la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Amazonas. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Osvaldo Bautista Carranza. Abogado, ¿puede hacer uso de la palabra? Muchas gracias, señor presidente, señores tribunos.
En el caso en mención, el doctor Félix Juan Arista Torres, el 2 de agosto del año 2012, solicitó que se le excluya de los registros informáticos por considerar que se le estaba lesionando su derecho. El día 3, esto es al día siguiente de presentar su solicitud, dispuse que su solicitud fuera tratada en el Departamento de Informática porque son los competentes. El jefe de la sección de informática me dio un informe con el número 500 y este informe lo trasladé a la Fiscalía Superior Penal de Chachapoyas, Fiscalía Superior de Ucubamba y también de Bagua para que los fiscales competentes cumplieran con la solicitud. Y es así que se han ido borrando los registros del doctor Arista Torres del sistema informático. El doctor Arista Torres, a sabiendas que se estaba accionando, esto es, tomando las acciones para que los registros fueran borrados, ha interpuesto el proceso constitucional de habeas data en mi contra, en mi condición de fiscal superior, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Doctor, dígame, ¿ya se borró lo que ha solicitado? ¿Se cumplió con lo solicitado por el demandante? Sí, doctor, se ha borrado. Se ha borrado. ¿Está acreditado en autos? Sí, está acreditado en autos y justamente eso quiero remarcarlo, señor. No se preocupe, ¿eso se hizo antes de la demanda, de la acción de amparo, sí, de la acción de habeas data? Antes de la habeas data, antes de la habeas data. Sea breve, por favor, porque bien, lo de fondo es más importante. Hasta luego. Entonces, he acreditado también que el doctor Arista Torres falseó la verdad al sostener que su solicitud no le ha atendido porque efectivamente lo atendí. He acreditado también que el demandante ha falseado la verdad al sostener que he ordenado que el personal de informática manipule los sistemas, lo que es improcedente. También he acreditado que el SGF, o sea, el sistema de gestión fiscal, únicamente contempla la opción de desactivación y no la opción de excluir y anular como lo pedía el demandante. He acreditado también que el señor fiscal de la Nación, a solicitud de nosotros, justamente ha variado ya la anulación de anotaciones o registros generales y de acuerdo a la resolución de la Sala Superior se ha incluido en el reglamento el término suprimir conforme lo establece el Código Procesal Constitucional. Finalmente quiero señalar, señores magistrados, de que la conducta del demandante lamentablemente ha sido en contra de mi persona durante largos 7 años, pero felizmente el Consejo Nacional de la Magistratura ha determinado de que durante este periodo ha interpuesto 29 denuncias entre quejas y reclamos contra varios magistrados también del Distrito Fiscal de Amazonas y no lo ha ratificado conforme obra en las resoluciones respectivas que lo estoy haciendo llegar a su despacho. En ese sentido, solicito que a su persona y también a los señores tribunos que se sirvan confirmar la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala Mixta de Chachapoyas y se desestime el recurso de agravio constitucional. Eso es todo. Vista la causa, queda el voto. Gracias. Causa número 63, expediente 3634-2013 amparo, iniciado por doña Cristina de la Cruz Mayanga contra la ONP. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Amancia de la Cruz Mayanga. Puede hacer uso de la palabra, abogado. Bueno, soy Amancio de la Cruz Mayanga. Buenos días, señor presidente, señores miembros de este ilustre tribunal. Venimos en busca de justicia para que se revoquen las sentencias venidas en grados y se deje sin efecto la suspensión de la pensión de jubilación que venía percibiendo mi patrocinada. En efecto, por una resolución de la ONP
de octubre de 2005 se le otorgó la pensión de jubilación de la que se denominan reducida, o sea, es aquella que se cumple 5 años, más el término de la edad, más el concepto de la edad, por 8 soles, y después a partir del 24 de abril a partir del 26 de agosto del 2004 se le incrementó a 308. Después de 6 años, señores magistrados, de que venía percibiendo esta exigua pensión, la ONP le remite la resolución, la resolución 811 del 2011, del 18 de mayo, que la recibe en junio de ese año, o sea, casi cerca de los 6 años después, y le notifica que había habido un procedimiento administrativo en donde se había comprobado que los documentos que presentó al momento de solicitar su pensión eran irregulares. Posteriormente, después de batallar tanto, remitieron el expediente administrativo en 151 folios, en donde se habrían practicado una serie de peritajes y todo. Este procedimiento, analizadas las copias que ellos mismos autentican, en verdad no hay ningún documento original, ni prueba de la calidad de los peritos, ni nada por el estilo. Lo curioso es que hicieron una pericia el 22 de septiembre del 2005, donde manifestaban de que los certificados, la firma estaba falsificada. Abogado, un favor, ¿podría concretar en qué radica el agravio constitucional? ¿En qué radica la...? Ahí voy, solamente le estoy dando... Sí, claro, pero lo que a nosotros nos interesa es saber en qué parte se ha violado sus derechos constitucionales. Me permite solamente terminar esa partecita. El 22 de septiembre del 2005, o sea, 3 meses o 2 meses antes de que le otorguen la pensión. Y lo que señala el procedimiento es una fiscalización posterior. Bueno, le han agraviado precisamente porque la han dejado sin su pensión, sin el derecho a la seguridad social que cautela la Constitución política en los artículos 9 y 10. Le han, violando los procedimientos, la han dejado prácticamente al socaire de su ancianidad y su resquebrajado estado, porque ella tiene ahorita, es inválida, y la atención médica prácticamente va a quedar sin efecto si en caso de confirmarse las sentencias venidas en grado. Se ha afectado indudablemente su derecho por intermedio de la violación del derecho al debido proceso. Ustedes mismos han dado sentencias reiteradas donde precisan que, por ejemplo, en el expediente 2774 del 2009, precisan bien claro, dice: empero, no es menos cierto, no le leo todo porque solamente es una parte la que interesa aquí, que dicha facultad, la facultad de fiscalización posterior, deberá ser desarrollada en estricta observancia del principio del debido procedimiento, también regulada en la citada norma, por lo cual los administrados gozan de todos los derechos, garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho de exponer sus argumentos, a ofrecer, producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Este procedimiento, como lo verán ustedes en las copias que están ahí, en ningún momento se le ha comunicado a mi patrocinada de la iniciación, de la realización de tales pruebas. Inclusive hay un artículo en el código, en la ley 27 general 104. Inciso 2, que señala que aún siendo de oficio las nulidades que se declaren, como en este caso, deben notificársele
a la parte afectada, deben notificársele, y eso no se ha cumplido aquí, se ha violado el procedimiento, y luego después de 6 años, después que la han dejado inerme de su derecho de defensa, le dicen, ¿sabe qué? Usted ha visto, sus documentos son irregulares. A mí me parece que eso es un tremendo contrasentido que viola todo derecho y sus propias resoluciones y sentencias obligatorias que ustedes mismos han dado, cautelando el debido proceso, con lo cual han violado el derecho a la pensión, a la seguridad social de que gozamos todos los ciudadanos, en especial tratándose de una anciana de 78 años de edad e inválida. Espero, por eso digo que es un acto de justicia, aquí que ustedes revisen bien, porque prácticamente en un poder omnímodo que tiene la administración, yo te fiscalizo cuando me viene en gana, y después pues te quito lo que, ni te dejo oportunidad de decir, señor, eso no es así. Ya, bueno, vamos a tenerlo presente. ¿Viste la causa que da el voto? Causa número 72, expediente 3744-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Rosa. El cese de la no aplicación del cese o término de contrato de trabajo de locación de servicio, ¿no? Y su incorporación a su puesto de trabajo. El agravio que se realiza en esta sentencia, señores magistrados, es que no motiva la sentencia en el sentido, ¿no?, de que no asume las diferentes jurisprudencias emitidas por el Tribunal Constitucional, ¿no?, cuando resuelve que ante ciertas contradicciones se aplica la primacía de la realidad. Mi patrocinada es una trabajadora contratada por el Banco de la Nación para que realice actividades de técnica operativa de préstamo multired, ¿no?, una labor netamente financiera, ¿no?, que ella puede realizar por su cuenta y riesgo, teniendo en cuenta que el Banco de la Nación es un ente financiero del Estado, ¿no?, y que es el encargado de velar por la situación de estos préstamos que otorga a los trabajadores, ¿no?, tiene que estar supervisado por funcionarios del banco. Es así que la cuarta sala no tiene en cuenta el manual de organizaciones de funciones que consta en autos con el anexo 1J, en el que se señala las funciones cuáles son las funciones de un técnico operativo. Si hubiera aplicado la cuarta sala el manual, las motivaciones de los documentos que se anexan, hubiera encontrado que existen las causales suficientes para que los contratos de locación de servicios sean declarados desnaturalizados por ser contratos simulados, ¿no?, y ordenar el cese, la no aplicación del cese y culminación del contrato y ordenar su reposición de la trabajadora. El Banco de la Nación, como ente financiero, señores magistrados, hace más de 20 años que tiene como bandera, ¿no?, los préstamos multired. De acuerdo al principio de la primacía de la realidad, ¿no?, esta realidad, este hecho, está por encima de los documentos que mi patrocinada ha firmado. Pero aún así, dentro de los contratos que mi patrocinada ha firmado, en el artículo 6º señala, por ejemplo, ¿no?, que la locadora tendrá que realizar las actividades en forma personal, sin otorgarle las funciones a terceros. Asimismo, en el artículo 9 de los contratos señala que serán supervisados en forma directa o por terceros que el banco determine. Como se ve, señor magistrado, los elementos de una actividad laboral se encuentran, ¿no?, tanto en los contratos, tanto en el manual de funciones de la organización del Banco de la Nación, como en la primacía de la realidad. Todos sabemos cómo funcionan los préstamos multired. Ningún trabajador podría otorgar un préstamo del dinero del Banco de la Nación para dárselo a un tercero, sin que estuviera supervisado por funcionarios del banco. Por eso, señor magistrado, que solicitamos se revoque la sentencia emitida por la cuarta sala
y reformándola se declare fundada la demanda y se ordene su reincorporación al Banco Nacional. Vista la causa, queda el voto. Relator, sírvase a tener siempre el control del tiempo que establece el Pleno. Causa número 77, expediente 4132-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por don José Alberto Becerra López contra el presidente del Tribunal Superior Militar Policial del Sur y otros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Julio Alberto Medina López. Señor presidente, de informarle que el mencionado citado procurador ha solicitado acumular el informe de la presente causa con la causa 142. Expediente 494-2014, proceso de habeas corpus, iniciado por don Ricardo Mata Vergara contra los miembros del Tribunal Militar Superior Policial del Centro y otros. Se acumulan las causas para efecto del informe. ¿Puede hacer uso de la palabra, abogado? Señor presidente, señores miembros de este Tribunal Constitucional, muy buenos días. Mi presencia obedece a la delegación otorgada por el señor Procurador Público del Fuero Militar para efectos de estas dos causas constitucionales de habeas corpus. Respecto a la causa 4132 del 2013, debo señalar que el ahora favorecido es un técnico guardacosta de la Armada Peruana, José Alberto Becerra López, quien señala de que se ha vulnerado su derecho a la libertad al haberse emitido una resolución que dispone la prisión preventiva en su contra. Asimismo señala que se ha vulnerado la fundamentación a esa resolución que dispone la prisión preventiva, así también cuestiona o señala que se ha vulnerado al juez natural. Esos aspectos han sido ya analizados en primera instancia y en segunda instancia, quienes han declarado infundada la demanda, razones por el cual pues solicito que se confirme la recurrida en razón de lo que voy a exponer. Respecto a la prisión preventiva, se dispuso dicha medida en contra del favorecido en razón de que la pena respecto a los hechos en materia de juzgamiento era de 4 a 8 años, ¿no? Razón por el cual se dispuso esa medida en contra del favorecido. La resolución se encuentra debidamente motivada respecto a esa resolución, ya que, como lo he señalado, la prognosis de la pena sí permitía dictar esa medida cautelatoria. Con respecto al juez natural, no cabe más mencionar ya que en el Tribunal Constitucional se ha dejado establecido lo que es un delito de función, lo que en sí abarca o cuáles son los requisitos establecidos para entender lo que es un delito de función. Tenemos pues que su condición debe ser la de militar en situación de actividad y que el hecho sea cometido con ocasión del servicio, asimismo que el bien no afecte la funcionabilidad de la institución. Finalmente, soy breve en este tema, ya la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a la competencia del fuero militar policial respecto a los hechos de juzgamiento en el fuero militar, dirimiendo competencia a favor del 19 Juzgado Penal Militar del Tribunal Superior Militar del Sur. En ese sentido, señores magistrados, respecto a esta causa, solicito que se confirme la recurrida en agravio constitucional. Vista la causa, queda el voto. Causa número 89, expediente. Son dos causas. Son dos causas. Sí. Le ruego la brevedad. Con respecto a la segunda causa, el 494 del 2014, el Fuero Militar Policial de oficio declara nulo la resolución del 27 de febrero del 2009, que resolvía porque se sobresee la causa en razón de que ya habría prescrito la posibilidad de emitir condena en contra del teniente coronel Ricardo Mata Vergara. Pero esa resolución fue observada por el órgano de control de la magistratura porque se había cometido irregularidades, como el que no había sido suscrito por el Pleno de dicho Tribunal Superior Militar del Centro, asimismo porque respecto al delito de traición a la patria, este prescribía a los 30 años y
la resolución por el cual inicialmente se había resuelto por la prescripción respecto al delito de traición a la patria se había realizado cuando no habían transcurrido ni 10 años. En ese sentido, señores magistrados, también solicito que se declare, que se confirme la recurrida declarando improcedente la demanda. Muy agradecido. Vistas las causas, quedan al voto. Causa número 89, expediente 8073-2013, proceso de amparo, iniciado por la Asociación Buró Veritas, Vivac, contra los jueces de la segunda sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por la parte demandada, a solicitar el uso de la palabra la señorita abogada Pamela Trujillo Castañeda. Puede ser uso de la palabra, abogada. Buenos días, señor presidente, señores jueces constitucionales. En la presente causa vengo de representación de la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, en los seguidos por la Asociación Buró Veritas, respecto a la pretensión y al petitorio de la demandante. Nosotros solicitamos a vuestro digno despacho confirme la resolución número 7 expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, toda vez que del petitorio y de los hechos esgrimidos en su demanda, la Asociación Buró Veritas no ha sustentado o no ha referido toda vez que no están referidos a un contenido de su pretensión, no están referidos al contenido constitucionalmente recogido en dos derechos constitucionales que ellos aducen a estar agraviados, como es el debido proceso y también el de la falta de motivación de las resoluciones judiciales. Respecto a ello, debemos decir que respecto al debido proceso, ya ellos, no solamente en esta primera sanción que se le ha interpuesto por la Administración Tributaria, sino en otros procesos similares, la demandante ha interpuesto una demanda contenciosa administrativa. En estos procesos no ha tenido pronunciamientos favorables. Es así que recurre a la vía de amparo a discutir cuestiones ya resueltas en el proceso ordinario. Y respecto a lo segundo, que es la falta de motivación de resoluciones judiciales, ya la Administración Tributaria tiene un pronunciamiento a nuestro favor emitido por vuestro digno despacho, que solicitamos igual se tenga en consideración, expedido en el expediente 04405-2013. En esta sentencia se ha quedado acreditado, se ha declarado por vuestro digno despacho que no se ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales que se da en los distintos procesos en los cuales la accionante interpone contra la Administración Tributaria. Por eso es que nosotros solicitamos a su despacho confirme la resolución número 7 que declara improcedente la demanda de amparo. Vista la causa, queda el voto. Causa número 14, expediente 8459-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por José Jackson Luis Luján Lazo, contra los jueces de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Piura y otros. Por la parte demandante, ha solicitado informar el abogado Gino César Yarleque Oliva. Puede hacer uso de la palabra, abogado. Mi patrocinado José Jackson Luis Luján Lazo, quien ha sido condenado por el delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio de Verónica Gumpiri Vilca. En esta oportunidad, los derechos que se han vulnerado a mi patrocinado son la debida motivación en las resoluciones judiciales, así como se ha afectado el principio de presunción de inocencia relacionado con el derecho a la libertad personal. En esta oportunidad es preciso indicar de que la sentencia que lo condena a mi patrocinado se sustenta en dos testimoniales que rinden tanto el co-imputado segundo José Gómez Alejos, quien es el autor reconocido por la parte agraviada en el hecho delictivo, y por un testigo presencial llamado Mario Puga Aguilar. Al momento que se emitió la sentencia, el colegiado que condenó a mi patrocinado no ha tomado en cuenta lo estipulado en el fundamento noveno del Acuerdo Plenario 2-2005. Es decir, que al emitirse la sentencia no se analizó la personalidad del imputado, no se ha precisado qué circunstancias motivaron
a que el coimputado Gómez Alejos se indique a mi patrocinado. Si consideramos si damos cuenta de la sentencia, se tiene que Gómez Alejos hasta en 3 oportunidades varió su manifestación. Primero indicando que no conocía a mi patrocinado, segundo que sí lo conocía y tercero que sí ha participado pero bajo otras condiciones. Hay que tener en cuenta algo muy claro, señores magistrados. Se ha juntado al expediente una carta que ha enviado desde el penal de Río Seco de Pibira Gómez Alejos, indicando de que la sindicación que hizo inicialmente fue porque fue obligado por el fiscal a cargo de la investigación a efectos de beneficiarse con una libertad, con una pena suspendida, la cual no se ha dado. Hablamos de que se afectó el cuadro plenario porque no hay coherencia de lo que narra Gómez Alejos. Existe un relato vago, porque no es preciso en lo que quiere dar a entender. En todo caso, el colegiado no debió tomar en cuenta esta manifestación por cuanto no era coherente las precisiones que daba. Hablamos también de una incoherencia narrativa por cuanto el colegiado no es preciso en sustentar en qué se basó su decisión de condenar a mi patrocinado. No es claro, no es preciso. Ahora bien, recurrimos a esta instancia porque también consideramos que se ha afectado el derecho al debido al principio de presunción de inocencia, porque mi patrocinado ha sido condenado sin pruebas. No hay un criterio objetivo del colegiado que indique Un minuto, le vamos a ver, se acabó ya su tiempo, por favor, sea breve. ¿Por qué fue condenado? O sea, se condena a una persona transgrediendo exigencias constitucionales. Por esos sentidos, señores magistrados, solicitamos en esta instancia, suprema intérprete de la Constitución, se restituyan los derechos constitucionales afectados a mi patrocinado que ha sido condenado injustamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Vista la causa, queda el voto. Causa 130, expediente 104-2014, proceso de habeas corpus, iniciado por Luis Javier Riera Díaz y otra contra la fiscal titular de la 40ª Fiscalía Provincial Penal del Distrito Judicial de Lima. Por la parte demandante, ha solicitado uso de la palabra el abogado José Alejandro Muro Rentería. Puede hacer uso de la palabra, abogado. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Efectivamente, es materia de recurso de agravio constitucional la resolución que confirma la resolución de primera instancia por la cual se desestima nuestra demanda de habeas corpus. Nosotros queremos centrar el tema porque no ha sido bien comprendido en las instancias anteriores. No estamos cuestionando la capacidad postulatoria del Ministerio Público de formalizar denuncias en las investigaciones preliminares que realiza. Lo que nosotros venimos cuestionando en esta demanda es básicamente que ese ejercicio de poder postular su formalización de denuncia, en este caso concreto, se ha realizado violando el derecho de defensa de los investigados. Concretamente, ¿cómo? En esta investigación preliminar se dispuso la actuación de una pericia contable a cargo de la Policía Nacional del Perú. Una vez que la policía remite dicho documento, exactamente el 10 de enero, la defensa toma conocimiento del contenido del mismo el jueves 15 de enero de ese mismo año, y al encontrar inconsistencias y ser una repetición de una pericia de parte presentada por el denunciante, nosotros solicitamos como defensa técnica una copia de la referida pericia para ejercer el derecho de defensa que corresponde. Sin embargo, el Ministerio Público, a pesar de que 2 días después nos entrega, la demandada nos entrega la copia simple de la pericia solicitada para ejercer el derecho de defensa, ella 2 días después hábiles, es decir, el 21 de enero, formaliza denuncia ante el Poder Judicial. Esta formalización de denuncia se basa y se sustenta justamente en la pericia policial contable, y la cita, y expresamente dice que mis patrocinados no han rendido hasta la fecha cuenta del monto que se indica en la pericia.
La gran pregunta es, señora fiscal, ¿en qué momento pudimos nosotros rendir cuenta o hacer defensa de este extremo si esta pericia recién llegó el 10 de enero, nosotros solicitamos la copia simple para ejercer el derecho y usted en menos de 2 días hábiles formaliza denuncia sustentándose justamente en esa pericia? Nosotros creemos que efectivamente son acciones postulatorias, es ejercicio de la acción penal, pero sin embargo creemos y estamos convencidos de que ese ejercicio, como todos los ejercicios de derecho, tiene que estar controlado y debe respetarse el debido proceso y los derechos fundamentales de los investigados. Más aún, si tenemos en cuenta que estos actos de investigación o esta actividad probatoria va a tener una consecuencia justamente en la valoración que va a hacer el juez penal respecto de básicamente del medio probatorio y no de cómo se recabó, porque lamentablemente el decreto legislativo 124 que regula los procesos sumarios no tiene una instancia de control. Sin embargo, el Ministerio Público está obligado por ser defensor de la legalidad en respetar todos esos procedimientos. Queremos indicar muy brevemente que el Ministerio Público sí sabía que la defensa técnica iba a hacer defensa respecto a ese tema porque se pidió por escrito, se entregó la copia simple de la pericia para justamente cuestionarla o hacer lo que correspondía dentro del ejercicio de derecho de defensa. Sí tenía conocimiento. No ha existido un plazo excesivamente lato que digamos la pericia llegó en noviembre del 2013 y recién en enero nos interesamos para saber su contenido. No, la actuación ha sido inmediata. Por eso creemos que la sala se equivoca cuando dice que ha habido dejadez de parte de la defensa técnica. Eso no ha sido así. Por estas consideraciones creemos oportuno que se declare fundado este habeas corpus porque tiene connotaciones respecto de este ejercicio, de esta potestad del Ministerio Público, la cual debe ser regulada y debe ser controlada. Por estas consideraciones consideramos que se declare fundado el habeas corpus. Gracias por su atención. Vista la causa, queda el voto. Causa 133, expediente 174-2014, proceso de amparo, iniciado por don Mauro Aurelio Poma Arenas y otra, contra la jueza del segundo juzgado de paz letrado de El Tambo de la Corte Superior de Justicia de Junín. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Alejandro Alberto Tomás Sedano. Sucinta, señor abogado, por Señor favor. presidente, lo primero que debo pedirle disculpas, acabo de llegar de la sierra y le pido disculpas por esta vez, no traje... ¿Puede facilitarle a un colega una cinta? Bien. Puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados de este tribunal, estoy en este recinto de justicia, señor, para informar oralmente en favor de mi patrocinado, el señor Mauro Poma Arenas, quien ha presentado una demanda conjuntamente con su señora esposa, acción de amparo, porque consideramos que se ha violado el debido proceso y el derecho a la propiedad. Resulta, señor, que en Huancayo, en el segundo juzgado de paz letrado de Huancayo, el señor Gregorio Gutiérrez ha presentado una demanda contra la señora Elsa Urcubaranga Álvarez por obligación de dar suma de dinero. En ese proceso se ejecuta una medida cautelar sobre un bien inmueble de mi patrocinado Mauro Poma Arenas y de su señora esposa Isabel Urcubaranga Álvarez. Resulta de que en la propiedad se le acoge a la señora Elsa y ella empieza a vivir con sus hermanos, con su hermana y con su cuñado. Y resulta que al lado derecho existía una colindancia que no tenía construcción y aprovechando eso apertura una puerta y le pone un número. Y en la creencia que era propiedad de la señora, porque la señora Elsa Urcubaranga pierde el proceso, se ejecuta la medida cautelar creyendo que era la casa y se ejecuta la medida cautelar en esa dirección, que es Manuel Alonso 410. Cuando ya se termina el proceso y se va a ordenar el remate, se ordena la valorización y los peritos ya no pueden ingresar porque resulta que en esa partecita que antes no existía construcción, la dueña, la señora Baldoceda, edifica una construcción. Entonces los peritos no pueden ingresar por esa puerta e ingresan por la puerta de mi patrocinado que da a la calle Aljirón Libertad 1704. Y concluyen en la pericia señalando que no existe otro bien de la señora Elsa Álvarez Urcubaranga y que solo existe un bien que es de mi patrocinado Mauro Poma Arenas. Y señalan las colindancias, señalan el área y señalan el perímetro que concuerda con el documento de propiedad de mi patrocinado. Sin embargo, esa pericia que señala así, la jueza hace suyo la pericia y ordena la valorización y el remate de ese bien inmueble. Y allí consideramos que nosotros como propietarios presentamos la nulidad de esa resolución, nos declaran no al lugar porque no somos parte en el proceso, apelamos, también nos consideran no al lugar porque no somos parte en el proceso. Allí consideramos, señor, que se ha violado el debido proceso y se ha violado el derecho de propiedad. Presentamos esta acción de amparo y ambos juzgados de primera y segunda instancia nos declaran improcedente liminarmente. Sin embargo,
ambos jueces hacen historia de todo el proceso, y eso me llama la atención porque si no se le ha notificado a la parte demandada, que es la juez del segundo juzgado de paz letrado de Huancayo, ¿cómo es posible que ellos conozcan la historia y nos señalan toda la historia? Diría como algunos políticos o periodistas, Otorongo no mata a Otorongo. Pero la verdad, señores magistrados, es que mi patrocinado en una oportunidad sí presentó. Abogado, sírvase finalizar su informe porque su tiempo ha vencido. Un minuto, señor presidente, y le agradezco. La segunda sala mixta me señala puntualmente, tomando como opinión del maestro Abad Yupanqui, que no puedo recurrir a la vía constitucional porque he recurrido a la vía ordinaria. Y eso, en ese sentido, tiene razón la decisión. Sin embargo, quiero señalar finalmente, señores magistrados, el expediente Abad Paredes emitido por esta sala, cuando dice puntualmente que cuando carece de fundamentalidad o relevancia constitucional, y dice puntualmente, como elemento habilitante para declarar la improcedencia de un proceso constitucional, contrario censo, aquella pretensión que satisfaga la exigencia de fundamentalidad o relevancia constitucional, merecerá una respuesta estimatoria de la jurisdicción constitucional. Solamente eso, y lo que quiero señalar, que sí se ha violado el derecho al debido proceso y al derecho de propiedad, por eso considero que sí se debe recibir una resolución estimatoria. Por estos fundamentos considero que se debe revocar, señor, las resoluciones y ordenar que se dé trámite al proceso de amparo. Muy agradecido. Vista la causa, queda el voto. Causa 144, expediente 561-2014, proceso de amparo, iniciado por doña Ana María Poblete Gallardo y otra, contra la Segunda Fiscalía Superior Penal del Distrito Judicial de Lima y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Julio Alfredo Castro Castilla. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Señores magistrados, el tema es puntual. El tema es el siguiente. En el 29 de diciembre del año 2010, una escritura pública se firma y da lugar a una transferencia de propiedad en forma total y absolutamente ilícita. Se hace la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Y el Ministerio Público dice no al lugar a formalizar denuncia penal. ¿Cómo puede el Ministerio Público decir no al lugar a formalizar denuncia sin sustentar debidamente esto? Y nos dice no al lugar porque se ha iniciado un proceso en la vía civil y se ha demandado civilmente. Señor, este tribunal ha establecido con toda claridad que no es óbice para que se pueda formular denuncia penal en la existencia de un proceso civil, porque no se da la triple identidad que exige la norma para que podamos hablar de la aplicación del ne bis in idem. Entonces nos encontramos con que hay una violación a la tutela procesal, a la tutela jurisdiccional efectiva, hay una violación al debido proceso, hay una arbitrariedad al no fundamentar debidamente la resolución, pero no queda esto ahí. El tema se va un poquito más allá. Presentamos nuestro reclamo y el superior dice, se confirma porque se está tratando de revivir un proceso que ya está resuelto, que había ocurrido en el año 1989, en noviembre del 89 se extiende una escritura pública en base a una minuta que posteriormente se demuestra que tiene una firma falsificada. Esto da lugar a un proceso penal, pero nosotros no estamos discutiendo eso, estamos señalando que la violación de nuestro derecho se ha producido en el momento que se concluye con una escritura pública que no se había concluido y que se había extendido en el año 89 y se concluye recién el 29 de diciembre del año 2010. Consecuentemente, sin entrar al detalle de que esa escritura no se debió extender porque carece de fundamentación, porque carece, de rogatoria. Sin embargo, señor presidente,
eso también se ha tomado como un elemento para denegar fundamental. Y eso es lo que dice justamente el ACUO y el ADQUEM. Dicen, no señor, usted está pretendiendo revivir un proceso que ya tiene cosas juzgadas. No señor, estamos hablando de una situación. Abogado, le agradecería Sí, si va a finalizar porque se ha vencido su Termino, señor presidente. En tal sentido, consideramos pues que existe una violación a nuestro derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y a la fundamentación de las resoluciones en forma debida, incluyéndose incluso en una contradicción al denegársenos el derecho a la actuación de parte de la Fiscalía con respecto a la investigación del delito que se ha presentado pruebas suficientes. Gracias, señor abogado. Vistas las causas, quedan al voto. Señor presidente, simplemente para precisarle que la causa 150, expediente 735-2014 amparo, la vista ha sido dejada sin efecto mediante resolución de fecha 30 de abril del presente año, ello en atención de que se trata de un caso de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional. Y con relación a las restantes causas, las partes no se han presentado a informar. Vistas las causas, quedan al voto. Se levanta el receso.